Durante décadas, André Rieu ha encantado a millones de personas con sus espectáculos deslumbrantes, producciones monumentales y una presencia escénica inconfundible. Conocido como el rey del vals, logró algo que pocos imaginaban posible: devolverle la vida a un género que muchos consideraban olvidado. Sus conciertos han llegado a competir con los de las mayores estrellas del rock, superando incluso en ventas a grupos legendarios como AC/DC y Coldplay. Sobre el escenario, todo parece perfecto: vestuarios elegantes, escenarios majestuosos y una orquesta que transmite alegría y emoción. Su castillo en Maastricht, su ciudad natal, refuerza esa imagen de cuento de hadas. Pero, detrás del brillo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es realmente la vida de André Rieu hoy? La respuesta puede no ser tan glamorosa como muchos imaginan. Problemas de salud, enormes responsabilidades financieras y la presión constante de mantener un imperio musical han marcado su vida en los últimos años. Esta es la historia de cómo vive actualmente uno de los músicos clásicos más queridos del mundo y por qué su realidad dista mucho del sueño perfecto que vemos desde el público. Antes de convertirse en una figura global, André Rieu fue simplemente un niño llamado André Léon Marie Nicolas Rieu, creciendo en la pintoresca ciudad de Maastricht, en los Países Bajos. Calles adoquinadas, iglesias centenarias y una profunda tradición musical rodearon su infancia, sentando las bases de una trayectoria extraordinaria. André Léon Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, siendo el cuarto de 9 hermanos. Crecer en una familia tan numerosa y en una ciudad con una fuerte tradición musical marcó profundamente su carácter desde muy temprano. Su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht y profesor del conservatorio local, fue la figura central en su formación. La música no era solo una afición en casa, formaba parte de la vida cotidiana. Desde pequeño, André asistía a ensayos orquestales junto a sus hermanos, momentos que para él eran casi mágicos y que esperaba con entusiasmo cada semana. A los 5 años, tomó un violín por primera vez. Su padre le dio una lección que marcaría toda su vida. Practica 1 hora al día, tengas ganas o no. Si solo practicas cuando te apetece, nunca llegarás a ser grande. Andrés siempre ha considerado este consejo como el más valioso que recibió. Aunque la disciplina era estricta, su padre también le permitió explorar. Tocó en orquestas juveniles, participó en pequeños grupos musicales e incluso probó suerte en una banda. Curiosamente, a pesar de su talento y pasión, nunca imaginó que podría vivir de la música. Años después confesaría: nunca me atreví a pensar que podría ganarme la vida con la música. Incluso en su etapa escolar, su espíritu emprendedor ya se hacía notar. Cuando en la escuela necesitaban cantar, André alquilaba partituras a sus compañeros para ganar algo de dinero extra. Con una sonrisa, recordaría más tarde que aquello era su dinero de bolsillo. Desde esos primeros años, Rieu desarrolló una filosofía clara. La música debía ser emocional, hermosa y con un toque de humor. Esa combinación, nacida en su infancia en Maastricht, sería la base del estilo que más tarde lo convertiría en un fenómeno mundial. Maastricht siempre ha sido una ciudad profundamente ligada a la música. Sus celebraciones, procesiones y eventos culturales llenaban las calles de melodías, y André Rieu creció inmerso en ese ambiente desde muy pequeño. En reuniones familiares, escuchaba a su padre y a su tío interpretar piezas musicales, momentos que dejaron una huella imborrable en él y fortalecieron su amor por la música. Para su 5º cumpleaños, André pidió un violín. Poco después, comenzaron las clases formales, y su pasión por el instrumento creció rápidamente. Tocaba en la orquesta de su escuela y participaba en pequeños conjuntos locales, ganando confianza y experiencia con cada presentación. A los 14 años, fue aceptado en el Conservatorio de Maastricht, donde estudió con músicos reconocidos como Jo Juda y Hermann Krebers. Fue precisamente Juda quien desempeñó un papel decisivo en su futuro. Un día le regaló a André un pequeño libro sobre dirección orquestal y le dijo una frase que jamás olvidaría: «Estoy seguro de que algún día serás un gran director». Esas palabras resonaron profundamente en él y comenzaron a darle forma a una idea que aún parecía lejana, pero que con el tiempo se convertiría en realidad. Durante esos años de formación, Rieu no solo perfeccionó su técnica con el violín, sino que también empezó a desarrollar una visión más amplia de la música. Una música que debía emocionar,
conectar con el público y romper barreras. Esa visión sería el germen de lo que más adelante se convertiría en la Johann Strauss Orchestra, el mismo conjunto que dirige hasta el día de hoy. Todo empezó allí, en Maastricht, con un joven estudiante que no solo aprendía a tocar, sino que ya soñaba, aunque en silencio, con cambiar la forma en que el mundo vivía la música clásica. A finales de la década de 1980, André Rieu comprendió que, si quería triunfar, debía hacer algo diferente. La música clásica, tal como se presentaba tradicionalmente, no conectaba con el gran público. Su idea era clara: hacerla más accesible, emocional y cercana, sin perder su esencia. Fue entonces cuando decidió fundar la Johann Strauss Orchestra. Con este nuevo grupo, comenzó a organizar conciertos de mayor escala, alejándose del formato rígido de las orquestas tradicionales. El impacto fue inmediato. El público respondía con entusiasmo a esa mezcla de elegancia, emoción y espectáculo. El verdadero punto de inflexión llegó en 1992. Durante un concierto, un espectador le pidió que interpretara The Second Waltz de Dmitri Shostakovich. La pieza había sido la favorita de la difunta esposa del hombre, y la interpretación de Rieu resultó profundamente conmovedora. El público quedó en silencio, visiblemente emocionado. Ese momento cambió su carrera. Gracias a esa interpretación, Rieu firmó un contrato discográfico con Philips Classics. El éxito de la grabación abrió el camino para una serie de álbumes dedicados al vals, muchos de ellos inspirados en el prestigioso concierto de Año Nuevo de Viena, que pronto se convertiría en una tradición anual para audiencias de todo el mundo. Su influencia fue tan grande que provocó un renacimiento del vals en los Países Bajos. Además, The Second Waltz alcanzó una nueva popularidad cuando fue utilizada como tema musical en la serie británica Mr. Selfridge en 2011. También apareció en producciones televisivas europeas y en el cine, consolidando aún más el nombre de Rieu a nivel internacional. A finales de los años 90 y principios de los 2000, André Rieu dejó de ser un artista conocido solo en su país para convertirse en una estrella mundial, marcando el inicio de una nueva era en la música clásica popular. La Johann Strauss Orchestra se convirtió rápidamente en el pilar fundamental del éxito de André Rieu. Al formar el grupo, reunió inicialmente a 12 músicos apasionados, todos ellos comprometidos con una misma visión: recuperar el encanto de las antiguas orquestas de salón y devolverle al vals su espíritu festivo y emocional. Con el paso del tiempo, aquella pequeña agrupación creció hasta transformarse en una orquesta de renombre mundial, compuesta por entre 40 y 50 músicos, una cifra muy inferior a la de las orquestas sinfónicas tradicionales, que suelen superar los 100 integrantes. Esta decisión no fue casual. Rieu buscaba cercanía, dinamismo y una conexión más directa con el público. La orquesta se fue enriqueciendo con músicos de distintas partes del mundo, todos ellos altamente formados en música clásica. Sin embargo, más allá del virtuosismo técnico, lo que realmente los distingue es su actitud en el escenario. La energía, la sonrisa constante y el disfrute genuino de la música son parte esencial de cada presentación. Dentro del grupo, la camaradería es evidente. Sus miembros no se ven como simples colegas, sino como una familia unida. No existe una lucha por el protagonismo individual, sino un amor colectivo por la música y el espectáculo. Esta armonía interna se refleja en el escenario y ha sido ampliamente elogiada por solistas y directores de orquesta de todo el mundo. Para André Rieu, este reconocimiento tiene un significado especial. Demuestra que es posible alcanzar el éxito internacional sin sacrificar la autenticidad, manteniendo intacto el encanto y la identidad musical que han definido su carrera desde el principio. El salto definitivo de André Rieu a la fama internacional comenzó con una gira dentro de los Países Bajos, pero fue en Austria donde captó por primera vez una atención masiva. En muy poco tiempo, él y la Johann Strauss Orchestra se hicieron conocidos en toda Europa, sorprendiendo al público con un formato de concierto que rompía con las normas clásicas tradicionales. A medida que su popularidad crecía, Rieu firmó con Decca, una de las discográficas más importantes del mundo, y aseguró acuerdos televisivos internacionales que llevaron sus conciertos a millones de hogares. Paralelamente, consolidó una de sus tradiciones más emblemáticas:
Los conciertos anuales en la Plaza Bridgethof de Maastricht, que cada año atraen a miles de espectadores y se han convertido en un símbolo de su carrera. Su impacto no pasó desapercibido. A lo largo de los años, recibió numerosos premios, entre ellos el Ludwig Spohr Award por sus contribuciones a la música teatral y multimedia, el Sir Romantic Award y el Russ van Niemen Award. En 2009, fue nombrado Ciudadano del Año de Limburgo y también recibió un prestigioso premio europeo por su influencia cultural. Ese mismo año se publicó su biografía, André Rieu, The Maestro of the Waltz, escrita por su esposa Marjorie Rieu. El libro fue traducido a 5 idiomas y ofreció una mirada poco común a su vida personal y profesional, revelando al hombre detrás del espectáculo y la fama. Hoy en día, André Rieu es mucho más que un músico clásico. Es un artista de clase mundial con una misión clara: hacer que la música clásica sea accesible para todos. Apodado universalmente como el Rey del Vals, es conocido por sus conciertos teatrales, vestuarios elaborados, escenografías impresionantes y una atmósfera festiva que cautiva a públicos de todas las edades. André Rieu cree firmemente que la música clásica debe ser un placer, no una obligación. Sus conciertos están llenos de alegría, humor y momentos profundamente emotivos. Esa combinación es lo que los hace tan especiales y tan distintos de las presentaciones clásicas tradicionales. El público que asiste a sus espectáculos no está formado únicamente por aficionados a la música clásica. Personas de todas las edades y de todos los ámbitos se sienten atraídas por la energía que transmite en el escenario. Rieu logra que la música clásica se sienta viva, cercana y emocionante, algo que muchos artistas del género nunca consiguieron. A pesar del ambiente relajado y festivo, el nivel profesional de sus conciertos es altísimo. La orquesta mantiene una ejecución impecable y sus solistas, como la violinista María Endres, son capaces de mantener al público al borde de sus asientos un momento y hacerlo bailar al siguiente. Para algunos músicos clásicos tradicionalmente formados, su estilo puede parecer poco convencional. Rieu anima al público a cantar, a aplaudir e incluso a bailar durante piezas como la Trich-Trach Polka. Frente a las críticas, él recuerda que la música clásica siempre ha sido un arte vivo y en constante evolución, y que la rigidez no debería impedir el disfrute genuino. La interacción con el público es clave en sus presentaciones. Rieu se detiene para contar anécdotas, hacer bromas y dirigirse a los espectadores en su idioma. De esta forma, se asegura de que cada persona se sienta parte del espectáculo. Para él, la música clásica es un lenguaje universal, algo que debe sentirse, celebrarse y, sobre todo, disfrutarse. André Rieu ha dejado una huella profunda en la música clásica a nivel mundial. Su capacidad para combinar entretenimiento y tradición ha atraído a públicos de todas las edades, convirtiendo a millones de personas en seguidores fieles del género. Sus conciertos, cargados de romanticismo y emoción, han hecho que muchos descubran por primera vez la magia de la música clásica en vivo. Sin embargo, Rieu es consciente de una realidad preocupante. El público de la música clásica está envejeciendo y cada vez menos jóvenes asisten a conciertos sinfónicos. Como apasionado embajador del género, este cambio lo inquieta profundamente. Para intentar cerrar esa brecha generacional, ha organizado conciertos especiales para niños y ha patrocinado una orquesta juvenil en Maastricht, su ciudad natal. Su objetivo es claro: introducir a las nuevas generaciones en la música clásica desde una edad temprana y ofrecerles una alternativa a la cultura pop dominante. Rieu continúa apoyando orquestas juveniles y proyectos educativos que fomentan el amor por la música. Para él, no se trata únicamente de preservar una tradición, sino de mantener la música viva y asegurarse de que su belleza pueda ser experimentada también por las generaciones futuras. André Rieu y la Johann Strauss Orchestra dieron su primer gran paso en el escenario internacional en 1995 durante la Copa del Mundo en Brisbane, Australia. Aquel evento marcó el inicio de lo que se convertiría en una de las carreras de giras más exitosas en la historia de la música clásica. Desde entonces, han actuado en escenarios de todo el mundo, incluyendo México, Dubái, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, entre muchos otros países. Con más de 700 conciertos en vivo y una recaudación que supera los $300 millones, su éxito habla por sí solo.
Cuando se le pregunta a Rieu cuál es la clave de su enorme popularidad, su respuesta es sencilla y directa. Siempre digo lo que realmente siento. Si estoy triste, lo muestro. Si amo algo, lo muestro. Él cree que la música interpretada con emoción genuina siempre llega al corazón del público. Entre los momentos más memorables de sus giras, dos destacan especialmente en los Países Bajos. El primero fue el Romantic Grachtenconcert, donde actuó frente a 10.000 personas sobre un escenario flotante en los canales de Ámsterdam. El segundo, y quizás el más especial, es el Hometown Concert en Maastricht, un evento anual que transforma su ciudad natal en un gigantesco escenario al aire libre. Ambos conciertos fueron grabados y lanzados en formato CD y DVD en vivo, capturando la magia de esos momentos irrepetibles. Para Rieu, el Hometown Concert tiene un valor emocional único. Es su forma de agradecer a la gente de Maastricht, cuyo apoyo ha sido fundamental a lo largo de toda su carrera. Más allá de los récords de asistencia y ventas, André Rieu ha desempeñado un papel clave en hacer que la música clásica resulte más accesible para el gran público. Su enfoque, aunque a veces controvertido, ha atraído a nuevos oyentes de manera innegable. A diferencia de muchos músicos clásicos que rara vez interpretan versiones populares en vivo, Rieu abraza la música crossover en sus conciertos, colabora con cantantes de pop y folk, añade letras a composiciones clásicas y se adentra en otros géneros, rompiendo fronteras que durante décadas parecían intocables. Uno de sus movimientos más debatidos fue encargar a Paul Anka nuevas letras para Cuentos de los Bosques de Viena de Johann Strauss II. La decisión fue aprobada por la familia Strauss, pero duramente criticada por los puristas, que la consideraron una alteración de una obra maestra. A pesar de la polémica, la grabación se convirtió en un éxito en las listas de Países Bajos y Bélgica. Rieu también ha sido fundamental en el resurgimiento del vals, un género que había desaparecido casi por completo de la música popular a mediados del siglo XX. Sus conciertos en Maastricht suelen incluir artistas invitados de pop y jazz, y mezclan elementos orquestales con canciones clásicas y contemporáneas. Aunque algunos críticos cuestionan sus elecciones estilísticas, es innegable que Rieu ha logrado acercar la música clásica a personas que nunca habrían asistido a un concierto tradicional. Su público es más participativo y animado, y otros músicos le preguntan con frecuencia cómo consigue generar esa conexión. Para él la respuesta es simple: den el paso y vengan a vernos tocar. Después de eso siempre regresan. André Rieu se ha propuesto una misión clara: llevar la música clásica a personas que de otro modo jamás se habrían acercado a ella. Al autodenominarse el rey del vals, ha introducido las obras de Johann Strauss y otros compositores a una audiencia global de una forma fresca y accesible. Uno de sus enfoques principales ha sido adaptar piezas clásicas en arreglos que resulten atractivos para públicos más jóvenes y para distintas culturas. Al combinar elegancia musical con humor, espectáculo visual y emoción, Rieu ha logrado que la música clásica se sienta moderna y envolvente. También ha abordado una de las mayores barreras del género: la accesibilidad. En muchas regiones del mundo, las personas nunca han tenido la oportunidad de asistir a un concierto de música clásica en vivo. Las orquestas tradicionales rara vez giran fuera de las grandes ciudades, y además, la formalidad de estos eventos puede resultar intimidante para nuevos oyentes. En lugar de esperar que el público llegue a la música clásica, Rieu lleva la música hasta el público. Ha actuado en plazas públicas, sitios históricos como el Palacio de Schönbrunn en Viena, e incluso en el castillo de Neuschwanstein, en Baviera. Al elegir escenarios poco convencionales, ha ayudado a romper barreras sociales y culturales. Otra de sus estrategias ha sido ofrecer contexto histórico durante sus conciertos. En 2005, por ejemplo, recreó la toma de la Bastilla en Versalles mientras interpretaba música de la Revolución Francesa. Al unir narración e interpretación, profundiza la conexión emocional del público con la música y su historia. El compromiso de André Rieu con la sociedad va mucho más allá de la música. En 1995, durante los actos conmemorativos del 50º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, él y su orquesta fueron invitados a actuar en el evento en memoria de la batalla de Arnhem, al que asistieron veteranos de guerra de todo el mundo. Tras hablar con ellos, Rieu quedó profundamente impactado.
Más tarde recordaría: me di cuenta de que pocas cosas en este mundo son tan terribles como la guerra, pero también crea un vínculo inquebrantable entre quienes la sobreviven. Como músico, sentí que debía hacer algo por ellos. Esa experiencia fue el origen de la Fundación Johann Strauss, creada en 1997. Un año antes, Rieu ya había realizado una gira benéfica experimental en Sudáfrica, y poco después su orquesta fue registrada oficialmente como organización benéfica. En 2007, la fundación adoptó su nombre actual y comenzó a involucrarse en múltiples iniciativas solidarias. Por esa misma época, Rieu empezó a apoyar activamente la investigación médica y causas relacionadas con la salud. Su primera gran contribución surgió de manera inesperada al conocer a Abby Mitchell, una joven con parálisis cerebral que asistía a un festival acompañada de su perro de asistencia. Conmovido por su historia, Rieu ofreció organizar un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a Knueve Partners for Independence, una organización que proporciona perros de asistencia a personas con discapacidad. Las ganancias de estos conciertos también se destinaron a Project Miracles, un programa de investigación sobre la parálisis cerebral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Gales. En reconocimiento a su apoyo a la investigación médica y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, André Rieu recibió un título honorífico en 2011. A lo largo de más de 3 décadas de carrera, André Rieu ha construido un legado que seguirá influyendo en el mundo de la música durante generaciones. Su dedicación a compartir la alegría de la música clásica ha transformado el panorama musical, no solo en los Países Bajos, sino a nivel global. Sus conciertos han reavivado el interés por la música clásica, alentando a otras orquestas a explorar repertorios más ligeros y accesibles. Gracias a su enfoque, millones de personas han descubierto que la música clásica puede ser emocionante, cercana y profundamente emotiva. La personalidad cálida y carismática de Rieu le ha ganado el cariño de una enorme base de seguidores en todo el mundo. Al reflexionar sobre su trayectoria, él mismo ha dicho: "Este es mi sueño, y siempre he intentado hacerlo realidad, llevar alegría, pasión por el vals y la música clásica a personas de todo el mundo. Ay que, chugados de lunasa, ei desetuta, ay tesetados de lunasa, ay desetuta, ay tesetuta". A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos reconocimientos por sus contribuciones culturales, entre ellos la Orden de las Artes y las Letras, el Premio Cultural Internacional Chevalier de Molière en Francia y el Golden Europa Award en Alemania. En su país natal, también ha grabado el himno nacional oficial y ha recibido un doctorado honoris causa por su influencia artística. Estos honores reflejan no solo su talento musical, sino también su impacto en la forma en que la música clásica es percibida y disfrutada en la actualidad. La enorme base de seguidores de André Rieu no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de muchos años dedicados a hacer que el vals y la música clásica ligera fueran accesibles para todo tipo de público, sin perder la esencia del género. Lo que lo distingue es su capacidad para atraer a nuevos oyentes, sin alejar a los amantes tradicionales de la música clásica. Con más de 50 álbumes y numerosos DVD publicados, su música ofrece algo para todos, desde jóvenes que descubren la música clásica por primera vez, hasta oyentes veteranos que la han amado toda su vida. Sus DVD en vivo han sido especialmente populares. Uno de los más destacados fue el de su gira por Australia en 2009, que se mantuvo durante varias semanas en el primer puesto de las listas de DVD musicales del país. Esa gira australiana se convirtió en uno de los hitos más memorables de su carrera, tanto por su éxito comercial como por los recuerdos inolvidables que dejó en miles de seguidores. Sin embargo, el impacto de Rieu va mucho más allá de cifras y récords. Entre sus admiradores más sorprendentes se encuentra Jürgen Jonath, un hombre de 104 años que, tras asistir a uno de sus conciertos, decidió comprar un violín y comenzar clases de música. Para Rieu, esta historia demuestra que la música no entiende de edades. Otro momento especialmente conmovedor ocurrió en Brasil en 2010, cuando 3 hombres condenados por asesinato, que habían transformado sus vidas a través de la música, recibieron permiso para subir al escenario e interpretar una serenata junto a la orquesta. Episodios como estos muestran hasta qué punto la música de Rieu logra conectar con personas de todos los ámbitos de la vida.
A pesar de su éxito mundial, la vida de André Rieu no ha estado libre de momentos difíciles. En años recientes, habló abiertamente sobre una experiencia dolorosa de su infancia y cómo la terapia psicológica lo ayudó a sanar. En una entrevista con Jordi Rosado para su programa en YouTube, Rieu reveló aspectos íntimos de su crianza que pocas veces había compartido. Describió su infancia como emocionalmente distante. Mi infancia no fue muy feliz. Mis padres eran estrictos y poco afectuosos. Buscaba amor, pero no lo encontraba, confesó. Aunque sus padres, André y Alice, lo educaron con una disciplina excepcional, esa estructura venía acompañada de poca calidez emocional. Rieu recordó que no se le permitía mirar a las personas directamente a los ojos y que casi no tenía tiempo libre fuera de la escuela y sus estudios musicales. Siempre estaba practicando o participando en actividades relacionadas con la música. Siempre hacía música, pero fue difícil porque no había amor, admitió con sinceridad. Un recuerdo en particular lo marcó profundamente. De niño, le gustaba mirar a las personas a los ojos para conectar con ellas, pero su madre le repetía, no hagas eso, no es educado. Él nunca lo entendió. Años después reflexionó que esa necesidad de conexión es precisamente lo que hoy lo impulsa a mirar al público y comunicarse con él desde el escenario. Fue con la llegada de su esposa, Marjorie Rieu, que su vida emocional comenzó a cambiar. Ambos compartían experiencias similares de infancias estrictas, y juntos decidieron iniciar un proceso de terapia que duró 4 años. Crecí sin amor, y ella también. La terapia nos ayudó a abrirnos, a respetarnos y a amarnos de una forma más profunda, explicó. Aunque su padre nunca le dijo te quiero, André tomó una decisión consciente de romper ese ciclo con sus propios hijos y nietos. Con mis hijos fui completamente diferente. Les decía todos los días que los amaba. Esa tura etikotu, esa tura etikotu, esa tura etikotu, esa tura etikotu. Incluso hoy, confiesa que ver a padres expresar afecto hacia sus hijos le provoca una nostalgia silenciosa por aquello que él no tuvo. A pesar de la dureza de su infancia, André Rieu logró construir la vida que siempre soñó. Hoy disfruta de una existencia marcada por la libertad artística, la música y el afecto familiar. Vive en un castillo de 26 habitaciones, un sueño que había imaginado desde joven y que simboliza todo lo que consiguió a lo largo de su extraordinaria carrera. Cuando sale de gira, especialmente en países como México, viaja con un equipo de al menos 110 personas. Entre ellos hay 4 chefs personales, técnicos, músicos y un cuidador dedicado exclusivamente a su violín Stradivarius, construido en 1667, uno de sus bienes más preciados. Desde fuera, su vida puede parecer lujosa y perfecta. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una realidad mucho más exigente. Mantener una orquesta de gran escala, producir espectáculos monumentales y sostener una estructura tan compleja implica una enorme presión financiera y emocional, especialmente a su edad. Aún así, Rieu no se detiene. Continúa viajando por el mundo, subiendo al escenario y entregando emociones a millones de personas. Para él, la música sigue siendo su mayor fuente de alegría y conexión humana. Su historia demuestra que, aunque el éxito puede traer comodidad y reconocimiento, también conlleva sacrificios invisibles. La elegancia del escenario y la majestuosidad del castillo contrastan con el esfuerzo constante que exige mantener vivo el sueño que él mismo creó. La historia de André Rieu es la de un hombre que transformó la música clásica en un lenguaje universal, accesible y profundamente humano. Desde un niño tímido en Maastricht, criado en un entorno estricto y carente de afecto, hasta convertirse en el rey del vals, admirado en todo el mundo, su camino estuvo marcado por disciplina, sacrificio y una búsqueda constante de conexión emocional. Hoy, acercándose a los 80 años, Rieu vive rodeado de logros, reconocimiento y millones de seguidores. Sin embargo, su vida no es el cuento de hadas perfecto que muchos imaginan. Detrás del castillo, los escenarios y los aplausos, existe un hombre que aún reflexiona sobre su pasado, sus heridas y el precio del éxito. A pesar de todo, nunca perdió su esencia. Sigue creyendo que la música debe emocionar, unir y transmitir verdad. Tal vez esa sea la razón por la que sus conciertos continúan conmoviendo a personas de todas las edades y culturas.
André Rieu no solo dejó un legado musical, sino también un mensaje claro. La música, cuando nace del corazón, puede sanar, conectar y transformar vidas. Y mientras siga sosteniendo su violín y mirando al público a los ojos, su historia continuará resonando mucho más allá del escenario.